La festividad de Día de Muertos es por mucho una esperada por un gran sector de la población. Esta misma nos hace recordar y honrar a nuestros familiares que han partido, pero de una forma agradable. Pero estos días también tienen su lado oscuro. Algunos aseguran que en estas fechas, energías y entes malignos rondan entre nosotros, y esto ha provocado que muchos desarrollen historias más que aterradoras en la festividad de Todos los Santos. Te pido te quedes, porque este es el especial de Día de Muertos de Tristan Terror, donde estaré contando sus historias acontecidas en Día de Muertos. Ahora sin más, pasemos con las historias. Quiero compartirte una historia del pueblo de mi mamá. Ella es de Chiautla, de Tapia, Puebla, un pueblito mágico casi a límites con Guerrero. Este pueblo, al igual que muchos en Puebla, están llenos de leyendas, misterios y cosas extrañas que te sacan de onda. Pero hoy te quiero contar una de sus muchas leyendas. En este pueblo, igual que en muchos otros de México, se acostumbra a ir al panteón en Día de Muertos a limpiar y adornar las tumbas de los difuntos. De igual forma se ponen las ofrendas en las tumbas de estos, o en el último de los casos, en la entrada de las casas. Cuentan mis abuelos y las personas mayores del pueblo que existía un hombre de nombre Genaro que había perdido a su esposa en el parto de su primer hijo. Su hijo también había fallecido durante el parto, y llegado el Día de Muertos, don Genaro se negaba a ponerle ofrenda a estos, ya que en esos tiempos el dinero era escaso y se negaba a desperdiciar comida y bebida en la nada, ya que él no creía que los muertos te visitaban. Cuentan que don Genaro se encaminó de su trabajo un 1 de noviembre en la madrugada y que ante la insistencia de su madre y sus hermanas de dejarle ofrenda a su esposa e hijo fallecidos, les dejó una vela y un excremento de vaca, ya que le resultó gracioso. Don Genaro estuvo todo el día laborando en el campo y al ser quincena en la tarde, cobró y se fue a la cantina a gastar todo. Ya en la madrugada del 2 de noviembre, don Genaro volvió a su casa, no sin antes encontrarse en una barranca antes de su vivienda a una peregrinación de gente que iba con velas y fruta y pan en las manos, riéndose, así como hablando entre ellos. Él se quedó atónito al ver tanta gente a esas horas y al notar que esas personas resultaban peculiares, como transparentes y pálidas, según cuentan. Sin embargo, lo peor para él estaba por venir, ya que al final de la procesión venían unas personas tristes, caminando lento y solos, y sin nada, solo con una vela y un pan, y casi al final vio a su esposa cargando a su hijo en brazos con una vela y su excremento de vaca en la mano. Don Genaro de la impresión se desmayó y cayó enfermo en cama para fallecer poco tiempo después, no sin antes rogar porque al fallecer le pusieran una buena ofrenda a él, a su esposa y a su hijo. Esta es una historia muy popular en Chiautla de Tapia, y créeme, esta historia se cuenta cada Día de Muertos para recordarle a las nuevas generaciones que debes de ser generoso con tus muertos si no quieres que te den un susto o veas a los demás difuntos disfrutando y a tu fallecido penando sin su ofrenda. Juan Tolteca nos cuenta: hola Stan, esta anécdota nos sucedió a mi hermano, a una tía y a mí. Lo que pasó fue lo siguiente. El año pasado, a mediados de junio, falleció mi abuelita, y como cada noviembre toda la familia se reunió para colocar la ofrenda. Ya sabes, todos fuimos por pan, fruta y dulces que se colocan en la ofrenda, y también a mi abuelita le gustaba mucho el café, así que le pusimos un poco. La ofrenda la colocamos el día 1 de noviembre, y algunos amigos de mi hermano llevaron canastos con pan, fruta y dulces, a manera de ofrenda para mi abuelita, y la misma la colocamos frente a la mesa en 3 sillas distintas, una ofrenda en cada silla. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, nos levantamos y fuimos al panteón a arreglar las tumbas de los familiares y a colocarles flores. Mi hermano fue el único que trabajó ese día, pero salió temprano de su trabajo. Lo extraño comienza aquí.
Salimos toda la familia de la casa aproximadamente a las 8 de la mañana y como a eso de las 2:20 de la tarde decidimos regresar a casa por cuestión de que la tradición marca que a las 3 de la tarde se debe de encender el incienso y las velas para guiar a las almas de los difuntos de regreso a casa. El panteón quedó un poco lejos de mi casa y mi tía y yo decidimos regresar para comenzar a encender las velas y el incienso. Cuando nos íbamos acercando a la casa, alcancé a ver que mi hermano estaba sentado frente a la casa en una banqueta. Me acerqué y le pregunté, ¿por qué no entras? Él me respondió, es que olvidé mis llaves, pero escuché ruido adentro de la casa. Toqué la puerta pero no me abrieron. En eso mi tía le dice, hijo, nadie se quedó en la casa, todos están en el panteón. Solo tu hermano y yo regresamos para despedir a los difuntos. En eso mi hermano dice, tía, yo escuché que estaban moviendo la silla adentro, por eso toqué y toqué, pero nadie me abría. Cuando dijo eso, mi hermano rápidamente abrió la puerta con mis llaves, pues pensamos que se habían metido a robar. Y cuando entramos, notamos que las sillas donde estaban colocadas las ofrendas que le llevaron los amigos de mi hermano a mi mamá estaban desordenadas, como si alguien las hubiese cambiado de lugar, como si hubieran avanzado algunos metros de donde originalmente estaban. Pero te lo juro, Stan, que en la casa no había nadie. Mi tía al notar esto dijo, ay mamá, sí viniste. Y es que mi abuelita era la cabecilla de la familia y cuidaba mucho a mis tíos y a los nietos. Mi tía comenzó a rezar y a platicar con ella y se le escurrieron las lágrimas. Cuando dieron las 3 de la tarde el incienso y las velas estaban encendidas y despedimos a los muertitos. Y en ese momento se sintió el entorno muy bonito, muy ameno, como si mi abuelito hubiera estado con nosotros. Más que temor, tanto mi tía como mi hermano y yo nos sentimos en paz y cuidados por aquella señora que nos crió. Mi querida abuelita, te mando un saludo a ti y a toda la comunidad, Stan. Esta es mi historia ocurrida en Día de Muertos. Ripper nos escribe, esta anécdota no me pasó a mí, le pasó a mi hermana y a mi mamá. Mi mamá estaba organizando el Día de Muertos en casa de mis tíos. En ese momento se acordaba de que ningún niño ni nadie debe de estar cerca del altar, ya que vienen los difuntos y si hay alguien cerca del altar, se pueden poner nerviosos o con pena. Ese día, mi madre me cuenta que mientras preparaban todo en el patio trasero en casa de mis tíos, ella se percató que mi hermana no estaba con ellos, a lo cual preguntó que dónde estaba su hija. Mis tíos dijeron que parecía que estaba en la casa, justo en el altar. Mi mamá entró a la casa y vio a mi hermana. Estaba sentada en una esquina, cerca del altar. Estaba como si alguien lo hubiera regañado. Mi mamá preguntó qué pasó, y mi hermana dijo, ¿ya se fueron las señoras? A lo que mi mamá respondió, ¿qué señoras? ¿Tus tías? Y mi hermana dijo que no, sino que otras señoras que estaban dentro de la casa. Mi mamá ignoró este detalle, a lo que solo tomó a mi hermana y salieron al patio. Todo esto se quedó ahí, pero luego de unos meses, para una tarea de mi hermana, revisaban el álbum familiar de fotos, a lo que mi hermana señaló con el dedo y dijo, esa señora me regañó cuando quise tomar un dulce del altar. Mi madre sorprendida preguntó, ¿ella te regañó? Y mi hermana dijo que sí. Y es que ella estaba señalando una foto de mi difunta abuelita. En ese momento mi mamá recordó la descripción que había dicho mi hermana sobre aquella mujer que la regañó, y las características eran idénticas a como se veía mi abuelita en los últimos días. Mi hermana no la conoció, falleció mucho antes de que ella naciera. Tan solo te diré que mi hermana en ese momento tenía 6 años, y el hecho de pensar de que mintió para asustarnos o algo parecido, realmente no tiene nada de sentido. Un suscriptor nos comenta en la pestaña de comunidad, hola Stan, espero estés bien, soy Jonathan, te escribo desde San Luis Potosí y te quiero contar una historia que pasó en octubre del año pasado.
Por parte de mi carrera, mis compañeros y yo salimos a hacer trabajo de campo a uno de los municipios cercanos a la ciudad de San Luis Potosí. Íbamos a estar todo el mes y por ello nos dieron alojamiento en la casa parroquial del municipio. La casa era demasiado grande, tenía muchos cuartos y un patio donde se daban misas y se impartía catecismo. Por la descripción del lugar, se puede pensar que es un sitio lleno de energía positiva y de tranquilidad, pero lo cierto es que era lo contrario. Por las noches se percibía una vibra pesada. A partir de la segunda semana empezaron a suceder cosas extrañas. En ocasiones, los objetos se movían solos como si alguien los empujara. Todos los días a la 1:30 de la madrugada, los perros de la cuadra empezaban a aullar y a ladrar con mucha intensidad, cosa que parecía extraña y no una simple coincidencia. Un fin de semana, todos estábamos descansando en el segundo piso, cuando se escucharon pasos y el sonido de cadenas arrastrándose en el piso de arriba, en el cual en ese momento no había nadie. Lo aterrador viene en la última semana de nuestra estadía, cuando vi una sombra humana pasar muy rápido por el patio. Al principio pensé que había sido mi imaginación o había visto mal, pero en esa semana gran parte de mis compañeros juraron haber visto esa sombra. Algunos notaron que tenía características de una mujer. La parte más aterradora ocurrió en una madrugada, cuando mi amigo Alexander empezó a murmurar, pero no podía despertar, hasta que otros compañeros se levantaron a auxiliarlo. A la mañana siguiente él contó que la sombra que describí anteriormente intentó ahorcarlo. Afortunadamente las últimas 2 noches que estuvimos ahí no volvió a pasar nada extraño. Durante nuestro trabajo en campo también nos ocurrieron cosas extrañas. Escuchábamos susurros de entre los matorrales que no correspondían a ninguno de mis compañeros. Íbamos a comer a otra zona fuera del área de trabajo y cuando regresábamos, nuestras mochilas y los materiales estaban en diferentes lugares de donde los habíamos dejado. Siento que toda esta actividad extraña sucedía principalmente porque eran fechas cercanas al Día de Muertos o a Halloween, donde la actividad paranormal es más notoria. Y siento que este lugar tiene vibras inusuales, pero que en este mes en especial se vuelven más fuertes. Emilio nos cuenta: Hola Stan, mi historia es algo que nunca olvidaré. Mi madre falleció de cáncer de estómago, una terrible enfermedad que la fue consumiendo poco a poco. Después de su partida, un día decidí regresar a la casa de mi abuelo, el lugar donde ella pasó sus últimos días. Esa casa tiene un aire especial, casi como si los recuerdos estuvieran atrapados entre sus paredes. Subir esas escaleras, especialmente después de su fallecimiento, se sentía como adentrarse en otro mundo, uno en el que ella todavía podía estar presente. Mientras subía, el silencio era abrumador. Podía oír el crujido de cada escalón bajo mis pies y sentía una especie de energía densa en el ambiente, como si algo o alguien estuviera allí conmigo. Al llegar al cuarto escalón, justo donde el pasillo se abre hacia el cuarto de la esquina, el cuarto donde ella pasó sus últimos momentos, sentí un toque en mi hombro. Fue una sensación cálida, pero al mismo tiempo me paralizó el corazón. No había nadie detrás de mí, sin embargo, lo sentía claramente. La mano que me tocó era suave, casi como un susurro en mi piel, pero tan real que no me atreví a moverme. Todo mi cuerpo se estremeció, pero no me dio miedo. Era una paz profunda, una calma inexplicable que me llenaba y me hacía sentir que ella estaba allí, en ese mismo lugar. Cerré los ojos y por un instante sentí que el tiempo se detenía. En el silencio era como si escuchara su voz, como si ella me hablara desde un lugar al que solo podía acceder a través de mis recuerdos. Después de ese momento reuní valor y continué subiendo. Al llegar arriba, me dirigí al cuarto de al lado, el mismo cuarto donde lloré el día de su partida. Al cruzar la puerta sentí que una oleada de tristeza y alivio me envolvía, como si ese lugar guardara todas las lágrimas y recuerdos de aquella despedida. Me senté en el suelo y en silencio comprendí que ella siempre estará conmigo, incluso en los rincones más oscuros de mi memoria. Esto pasó en fechas cercanas a Día de Muertos, a finales de octubre, y siento que esto mismo hizo que pudiera estar cerca de ella.
que pudiera sentirla, ya que así como muchos dicen, ellos regresan en estas fechas. Desde entonces he sentido su presencia en momentos inesperados. A veces cuando estoy solo, lanzo preguntas al aire, como un niño buscando consuelo. Son pequeños momentos casi imperceptibles, pero para mí significan todo. Es como si ella encontrara maneras de manifestarse, de responderme en su propio lenguaje, recordándome que nunca estoy realmente solo. No tengo dudas, sé que no fue solo mi imaginación, y creo que, para todos los que han perdido a sus madres, ellas nunca se han ido del todo. De alguna forma, en los momentos en que más las necesitamos, ellas están ahí, cuidándonos en silencio y dándonos esa paz que solo una madre puede dar. Saludos Stan, y donde sea que esté mi madre Rosario, un saludo para ella. Esta historia, amigos, me resultó realmente especial. Y es que no todas las experiencias sucedidas en octubre o en épocas de Día de Muertos deben ser algo malo, algo negativo. La festividad justamente está hecha para conectarnos con aquellos que ya no están, y se habla que en estos días ellos regresan, de alguna u otra forma. Y esta historia creo que resume perfectamente lo que es la festividad de Todos los Santos. Volver a conectarnos con aquellos que no están, con aquellos que han partido. Por eso decidí meter esta historia. Un abrazo a Emilio y a todos aquellos que ya no tienen a su madre en este mundo, pero que muy seguramente los está viendo desde otro plano. Ahora pasemos con la siguiente historia. Red Queen nos comenta: Hola Stan, espero puedas leer mi anécdota. Esto me sucedió hace 2 años. Normalmente mi familia y yo, los días 2 de noviembre ponemos música clásica, música que le gustaba a nuestros seres queridos. Recuerdo muy bien que mis papás le ponían chocolate caliente junto con pan de muerto. Esa noche teníamos mucho sueño, ya que nos habíamos parado temprano para preparar todo. Mi papá y mi hermano se subieron para ponerse ropa de dormir. Mi mamá y yo estábamos poniendo un colchón para mi hermano y para mí, ya que antes dormíamos en la sala para cuidar a mi abuelita, que en paz descanse. Mientras mi papá y mi hermano bajaban, mi mamá y yo los estábamos esperando, y para no aburrirnos, comenzamos a platicar. Mientras platicábamos, el sueño nos estaba ganando y nos comenzamos a quedar dormidas. Yo sentí que mi mamá se levantó para cambiarse, pero en ese ínter, de fondo escuché voces y risas alegres, y como una mujer cantaba, así tal cual cantaba. Y como mi papá dejó la música sonando, yo escuché esa voz femenina, la cual era muy linda, que cantaba y cantaba. Yo entreabrí los ojos y alcancé a ver a una mujer con bata rosa y andadera, y vi cómo me observó con ternura. Mi mamá no era, ya que esas canciones la hacen llorar y le recuerdan mucho a mi abuelito. Cuando les dije eso a mis papás, mi papá me dijo: «Entonces tu bisabuela te vino a visitar», ya que mi papá comenta que siempre le gustaba cantar sus canciones favoritas. Cuando me dijo eso, yo solo me quedé pensando si era posible que pasaran esas cosas. Si fuera posible que yo vi a mi difunta bisabuela, ya que nunca había pasado algo así los días 2 de noviembre. Actualmente ya no ha pasado nada de eso, pero recuerdo esa experiencia que nunca olvidaré. Irving Hernández nos cuenta: Mi historia es algo corta. Pasó un 1 de noviembre cuando tenía 11 años. Te hablo del año 2005, pues fue cuando regresé de pedir dulces con mis hermanos. Llegué como por eso de las 10 p.m. y cuando llegué a la casa me cambié y recordé que en el canal 5 estaba la programación de películas de terror. Y la última película, vi en un comercial, que era muy buena. Era una que no pasaban seguido y yo la quería ver. Total que me fui a la sala de mi casa, me acosté y me tapé. Pero para eso la ofrenda que se colocó estaba cerca de donde estaba acostado, es decir, muy cerca del sofá, y yo tenía la tele como a 2 metros de distancia. No sé en qué momento me ganó el sueño, pero de momento desperté en la madrugada. La tele ya estaba apagada, y lo que me paralizó de miedo fue cuando escuché murmullos de personas hablando y cómo golpeaban los vasos de vidrio. Era como si estuvieran conviviendo, charlando y golpeando los vasos,
como si estuvieran comiendo. Al mirar en la ofrenda, todo se veía igual. No había nadie. Lo único que hice fue taparme y cerrar los ojos y seguir durmiendo. Al otro día le platiqué a mi mamá y me dijo que eran los difuntos, los que ya estaban comiéndose la ofrenda. Cosa que tiene mucho sentido, ya que lo que yo había escuchado venía directamente de la ofrenda. Y nosotros habíamos dejado todo tipo de alimentos y vasos para los difuntos. Esa fue mi experiencia en Día de Muertos, y la recuerdo muy bien hasta la fecha, ya que se me quedó muy grabada. La segunda experiencia que tengo respecto a esta celebración es de una exnovia. Un día me platicó que cuando tenía 10 años, también en un Día de Muertos, iba caminando por la calle con su mamá, y dice que vio a mucha gente que venía caminando como en una procesión, y que en ese momento ella le dijo a su mamá el por qué venía mucha gente caminando. Se preguntaron qué había pasado, y ella asegura que su mamá le dijo que en dónde, si no había nadie. Y es que la señora no podía ver a nadie, pero mi exnovia le señalaba por dónde venían esas personas. Y fue ahí cuando su mamá se dio cuenta de que podía ver a esas almas que venían en Día de Muertos. Cabe mencionar que esa exnovia, años después, descubriría que tiene ese don de ver cosas, leer las cartas y hacer curaciones espirituales, ya que tiene ese don. Y ese fue como su primera experiencia. Incluso esa ex, cuando salíamos a dar la vuelta, me decía que podía ver difuntos en ciertos lugares cuando íbamos por la calle. Algo completamente bizarro, pero que ella juraba como real. Cari nos cuenta: esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi hermana. Hace años, cuando estábamos pequeñas, ella de 5 y yo de 8 años, por estas épocas, a ella le daba mucho miedo ir al baño, pero estábamos pequeñas en ese tiempo, no teníamos tanto uso de razón del por qué. Hace poco tiempo estábamos conviviendo en familia y un tío le recordó que cuando estaba pequeña, cada que era fecha de Día de Muertos, a ella le daba mucho miedo ir al baño. Mi hermana nos contó a todos, por primera vez, que sí recuerda muy bien qué le daba miedo cuando iba al baño, y es que mi hermana asegura que se metía con ella una niña pequeña, más o menos de su edad, con un vestido blanco un poco antiguo, y la niña se veía muy pálida, con cabello largo y sus uñitas moradas. Cuenta que la niña siempre esperaba a que ella entrara al baño para entrar, y solo entraba y se paraba en un rincón con la cabeza agachada, y simplemente se quedaba ahí, hasta que mi hermana salía y se iba a nuestro cuarto. Y hasta ahora caemos en razón que era cada vez que era Día de Muertos. Esto pasó como 3 años seguidos, y siguiendo con la plática con la familia, cuentan que a mi abuelita se le murió una nena de entre 3 y 5 años, hace muchos, muchos años, de una enfermedad, la cual te pone las uñas moradas, y efectivamente la sepultaron con un vestido blanco, así tal cual como la veía mi hermana. Y te repito, esto solo pasaba en épocas de Día de Muertos. No nos explicamos el por qué solo mi hermana podía verla, pero quedamos impactadas, y ahora a todos nos da miedo ir a ese baño, ya que estamos en épocas de Día de Muertos. Hasta aquí el especial de Día de Muertos. Espero que te haya gustado. Te he compartido algunas experiencias sobrenaturales acontecidas en fechas de octubre o bien en la celebración de Todos los Santos. Aquí me gustaría preguntarte, ¿tú has vivido algo extraño en estas fechas? Si es así, no lo dudes y deja tu experiencia en los comentarios para que así pueda leerla toda la comunidad. O bien puedes mandarme tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com. No olvides seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Parte de la música es de Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.